Bueno, continuando con el desarrollo del ejercicio, en este caso, para poder seguir resolviendo nuestro ejercicio, tenemos que calcular las caídas de tensiones delta 1 y delta U2, ¿sí? ¿A qué me refiero con delta 1 y delta U? Son las caídas de delta U2. Son las caídas de tensiones que se producen tanto en la impedancia Z1 como en la impedancia Z2. Es decir, la corriente, al pasar por las impedancias, produce una caída de tensión en el circuito acá y otra caída de tensión en el circuito acá. Así como ocurría cuando tenía dos resistencias conectadas en serie. Acá había una caída de tensión en esta resistencia y otra en esta resistencia. ¿Qué significa el delta? El delta significa la variación de tensión que hay entre este punto y este punto. Es decir, si yo mido con un tester entre este punto y este punto, voy a encontrar la caída de tensión que se produce en la impedancia producto de que la corriente la está atravesando. Esa caída de tensión delta 1 es igual, por acuerdo a la ley de Ohm, a la corriente por la impedancia Z1, la corriente que atraviesa por la impedancia. Esto es simplemente la ley de Ohm, es decir, que la caída de tensión delta 1 es I por Z1. Y la caída de tensión en la impedancia Z2 también es I, pero por Z2, que acá estoy viendo que le está faltando el puntito, ¿sí? Así que le vamos a agregar el puntito ahí y el puntito a Z. ¿Sí? Esto no es ni más ni menos que la expresión de la ley de Ohm aplicada a estas dos impedancias que antes, cuando ustedes trabajaban con corriente continua, lo aplicaban a las dos resistencias. Acá me está faltando el puntito también porque son dos fasores. Bueno, para poder resolver este producto voy a necesitar tanto Z1 como Z2 en forma polar, porque como dijimos, los productos se resuelven cuando las impedancias están expresadas en forma polar, ¿sí? En este caso no son las impedancias, sino cuando los fasores están expresados en forma polar. Recuerden, para multiplicar y dividir, los fasores tienen que estar en su expresión polar. Tengo que utilizar la expresión polar. Para sumar y restar, tienen que estar en su forma compleja, como era el caso cuando sumamos Z1 y Z2 para encontrar la impedancia equivalente, ¿sí? 5 menos J2. Bueno, en este caso Z1 y Z2, para poder transformarlos en módulo y ángulo, aplicamos el mismo procedimiento que aplicamos para obtener el módulo y el ángulo del Z equivalente, que es lo que vimos en el trabajo práctico 1, en el cual tenemos que hacer la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, la raíz cuadrada de la suma de esos dos. ¿Sí? Recuerden que por más que tenga signo menos, este 3, cuando lo elevo al cuadrado, ese menos se va. Entonces aquí me quedaría la raíz cuadrada de 3 al cuadrado, que es 9, más menos 3 al cuadrado, que también sería 9, la raíz cuadrada de 9 más 9 es 18, la raíz cuadrada de 18 es 4,24. El ángulo es el arco tangente de la parte imaginaria sobre la parte real, en este caso sería de x sobre r, donde x vale menos 3 y r vale 3. Menos 3 dividido 3 es menos 1, el arco tangente de menos 1 es menos 45 grados. Respecto a la impedancia Z2, si aplicamos el mismo procedimiento, sería 2 al cuadrado más 1 al cuadrado 5, la raíz cuadrada de 5 da 2,24, y el ángulo sería el arco tangente de 1 dividido 2, el arco tangente de 0,5 da 26,565. La impedancia equivalente ya lo habíamos visto, que era la suma de los dos reales, que da 5, y en este caso también la suma de los dos imaginarios, los números complejos, que es menos 3 más 1 es menos 2. ¿Sí? Ya vimos cómo sacamos el módulo y el ángulo de esta impedancia equivalente. Bueno, este es nuestro fasor tensión y esta es nuestra corriente que habíamos calculado en el video anterior. ¿Sí? Entonces, para poder obtener la caída de tensión en la impedancia Z1, delta 1, tenemos que hacer I por Z1, lo cual va a ser 40,74 el módulo de I, y el ángulo es 21,8014. El módulo de Z1 es 4,24, para eso lo calculamos, y el ángulo es menos 45. Es decir, tengo que sacar módulo y ángulo para poder resolver el producto. Perdón, acá me tengo que de los módulos, ¿sí? Porque ¿cómo resolvíamos la multiplicación de dos fasores?
expresados en forma polar era el producto de los módulos, es decir, 40,74 por 4,24, lo cual va a dar como resultado 172,73, mientras que en el caso de los ángulos, para obtener el ángulo del fasor es la suma, porque están multiplicando los fasores, entonces la suma de los ángulos. Más 21,8014 más menos 45 es lo mismo que 21,8014 menos 45. ¿Sí? El más no le cambia el signo menos, entonces queda 21,80 menos 45, lo cual va a dar menos 23,2986. Es decir, que la suma de estos dos ángulos me da el ángulo de la caída de tensión de la impedancia Z1, que es menos 23. Recuerden que esto es una tensión, así que se mide en volt. Esta también es una tensión, también se mide en volt, porque si yo pongo un tester entre estos dos puntos, voy a medir esta tensión, este módulo, con este ángulo, que no lo puedo medir con el tester, sino lo puedo obtener a partir de la resolución analítica que estamos haciendo nosotros. También acá tenemos volt, porque la tensión está en volt, y la corriente estaría en amperes. ¿Sí? Bueno, ¿cómo resolvemos la caída de tensión del tau 2? Igual, el mismo procedimiento. Y por Z2, donde de vuelta I sigue teniendo el mismo módulo, ¿no? La misma corriente, porque la que atraviesa los dos circuitos es la misma corriente, es la I. Entonces, es el módulo de la corriente I por el módulo de la impedancia 2, de Z2, que es 2,24. El producto de ellos me da el módulo de delta U2, que es 91,26. Respecto de los ángulos, es lo mismo, como está multiplicando, es la suma de los ángulos, y la suma de los ángulos, 21,8014 más 26,565 va a dar un ángulo de 48,3664 grados. Y así obtendríamos la caída de tensión en la impedancia 1 más la caída de tensión en la impedancia 2. ¿Sí? Entonces, continuando con esto, lo que faltaría realizar es el diagrama fasorial. En este caso, cuando vayamos a realizar el diagrama fasorial, tenemos 4 fasores que representar. Siempre vamos a representar los fasores de tensión y corriente. Las impedancias, si bien son fasores, no las representamos en el diagrama fasorial porque no son de nuestro interés. Nuestro interés es dibujar la corriente y la tensión que reemplazan esas ondas que vimos. Los fasores van a reemplazar a las ondas. ¿Por qué? Porque tenemos que ver cuál es la relación entre módulos y ángulos. ¿Sí? Recordemos que cuando hablamos de módulo, en este caso de 220, estamos hablando del valor eficaz de la tensión. Y todos los valores obtenidos, como este de la corriente, 40,74, sería el valor eficaz de esa corriente, de esa curva. Al igual que el valor eficaz de esta onda de tensión delta 1 o de esta onda de tensión delta U2. Estas son ondas de tensiones que tienen este valor eficaz, con el cual yo podría obtener su amplitud, multiplicando por la raíz cuadrada, tendría la amplitud de esta onda, y lo que sé es que está en atraso respecto de esta tensión, 23 grados, y de esa manera podría dibujar todas las ondas. ¿Sí? Podría dibujar la onda de la tensión B de 220,0, de la corriente I, que tiene 40, 100, valor eficaz 40, si lo multiplico por raíz 2 sacaría la amplitud de la corriente, y en este caso estaría en adelanto 21 grados. ¿Sí? Es decir, podría dibujar las 4 ondas, pero es un trabajo mucho más complejo, requiere mucho más tiempo y dedicación. Sin embargo, podemos ver toda esa información si dibujamos los 4 fasores de tanto de la tensión como de la corriente, como del delta 1 y el delta U2. Y entonces vamos a ver cómo se hace el diagrama fasorial y vamos a interpretar eso en la próxima filmina. ¿Sí? Una cosita que es interesante, si ustedes se acuerdan, cuando teníamos un circuito, una malla cerrada, decíamos que la tensión de la fuente de alimentación tenía que ser igual a la suma de las caídas de tensiones. ¿Sí? Es una de las leyes de Kirchhoff, la ley de la malla, de las caídas de tensiones. Entonces, 220 volts tiene que ser la suma de delta 1 más delta U2. ¿Sí? Y digo, bueno, entonces, a ver, vamos a escribir la ecuación. B va a ser igual a delta, voy a usar la letra A, que es delta, porque no tengo para hacer el triangulito, delta 1 más delta
U2, ¿sí? Recuerden que la letra A es solo porque no tengo para realizar el triangulito. Por ese es el triangulito delta, estoy representando con la letra A. No es A1 o AU2, ¿sí? Es delta 1 y delta U2. ¿Estamos? Bueno, son 3 fasores estos. Y digo, bueno, la suma de estos dos me tiene que dar 220, 0, ¿no? Entonces podría decir 172 más 91 y sumar los ángulos. No, eso no se puede hacer. Eso está mal, de hecho no me va a dar. Menos 23 más 48 no da 0. Y 172 más 91 no da 220. ¿Por qué? Porque para sumar y restar tenía que expresar los fasores de manera compleja. ¿Se acuerdan? Suma-resta solamente de manera compleja. Multiplicación y división solamente en su forma polar. Esas son las reglas de la matemática. Entonces no puedo sumar estos dos fasores porque están en forma polar. ¿Sí? Para poder sumarlo lo tendría que pasar a su expresión compleja, donde este tendría un módulo, perdón, una parte real y una parte imaginaria. Este también tendría una parte real y una parte imaginaria. Sumar las dos partes reales, sumar las dos partes imaginarias, y ese número complejo, si después lo paso de vuelta a módulo ángulo, me tendría que dar 220 volt con un ángulo de 0 grados. Bueno, esto realmente es bastante trabajoso y se puede también resolver de manera gráfica la suma de las dos caídas de tensiones, que es lo que yo quiero hacer o lo que vamos a hacer en la próxima filmina para demostrar que la tensión de la fuente B, 220 volt 0, es igual a la sumatoria de la caída de tensión en la impedancia 1 más la caída de tensión en la impedancia 2. ¿Sí? Así que bueno, voy a detener un segundito esto para pasar a la siguiente. Bueno, continuando entonces con esta otra filmina, acá tenemos el diagrama fasorial. ¿Sí? Voy a explicar cómo realizar este diagrama fasorial. En primer lugar, solamente, como habíamos dicho, vamos a graficar estos 4 fasores y también desde el final vamos a ver que la suma de estos 2 fasores da este fasor. ¿Sí? Bueno, para graficar, primero para realizar el diagrama fasorial, en el cual ponemos los 4 fasores, que serían la fuente de tensión, 220 volt, la corriente que circula por el circuito, está ahí, y las caídas de tensiones en la impedancia Z1 y impedancia Z2, perdón. Entonces, la tensión B, vamos a suponer que esta sería la escala, ¿sí? 100, 220, ¿sí? Es decir, un centímetro son 100, ¿eh? Entonces son 2 centímetros, 2, con 2 milímetros, ¿sí? 220 sobre el eje horizontal. Para dibujar la corriente tenemos que marcar el ángulo, como ya les expliqué, pongo el transportador, marco un puntito a los 21, casi 22 grados, y después uno desde este inicio, con una regla, uno con línea de puntos hasta el puntito, y sobre esa línea de puntos, sobre esa dirección que tiene casi los 22 grados, marco un módulo de 4 milímetros, un poquitito más, porque si 100 son 1 centímetro, 40 son 4 milímetros. En realidad, este dibujo quedó un poco grande, así que bueno, le voy a dibujar un poquitito menos en realidad ahí si miramos la escala, este queda un poquitito grande, ¿sí? Así que tendría que ser más cortito. A ver si lo podemos borrar un poquito. Bueno, ahí quedó bastante mejor. Entonces vamos a ver si podemos dibujar de nuevo, pero con rojo. Lo vamos a achicar un poquito. Ahí. Ahí quizás estaría mejor, ¿eh? Ahí me gusta más. Ese sí estaría más a escala. Igual este creo que me queda un poco grande ahí. Vamos a dibujar de nuevo. A ver, esto no es nada fácil. Ustedes que tienen reglas se les va a hacer mucho más sencillo. A mí se me hace más difícil porque no tengo regla para guiarme. Bueno, respecto a las caídas de tensión, lo mismo. Vamos con, por ejemplo, delta 1, dice que tiene
un módulo de casi 100, o sea, 1,7 milímetros más y más de 7 milímetros. Si acá tenemos 100, 1,7 debería estar por acá, aproximadamente, 0,70 172 tendría que estar por acá, y si giro, y este quedó un poquito corto. Ahí tendría que ir más o menos de largo. Entonces lo vamos a redibujar, y a ver si lo puedo borrar. Vamos a hacerlo de nuevo porque no me gusta cómo quedó. Si no, después cuando quiera hacer la suma, me va a complicar. Bueno, ahí más o menos queda. Entonces ahora vamos a dibujar de nuevo en color amarillo. Y tiene un ángulo de menos 23 que... Y supongamos que este sea el ángulo de menos 23, un poquito más grande que el de la corriente, pero en sentido contrario, ¿no? Y tenía que llegar ahí. Le vamos a dar un poquitito más de ángulo, lo vamos a poner ahí. Creo que ahí estaría mejor. A ver. Bueno, parece que le faltó un poquitito más de longitud. Ahí. Ahí yo creo que estaría bien delta 1. ¿Sí? Bueno, lo mismo con delta U2, marcamos el ángulo de 48, que quizás podría ser un poquitito más, no sé, habría que medirlo, no tengo acá transportado para medir el ángulo. Y sobre los 48 grados tendría que marcar acá 9 milímetros. Bueno, si estos son 10 milímetros, 9 milímetros claramente es más corto que esto, ¿no? Así que vamos a hacer lo mismo, lo vamos a borrar, que se quedó demasiado grande. A ver, pasa que si borro acá, va a borrar todo. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa, a ver. Vamos a dejar la dirección, pero lo vamos a cortar. Ahí está. Entonces vamos a redibujarlo ahora. Y vemos que este poquito más corto dijimos, yo creo que tal vez ahí podría estar. Si estos son 100, más corto todavía. Si ahí tenemos 100, 90 sería por acá, girando a los 48, casi 50 grados, estaríamos más o menos por aquí. Bueno, ¿por qué quería representar un poquito mejor? Porque mi idea era explicar que... No me gusta cómo quedó. Ahí sí. Bueno, que que delta U2, si lo ponemos ahora, lo trasladamos a ese delta U2, a continuación de ¿sí? Me tiene que dar gráficamente, si yo lo hago bien, este vector lo coloco ahora acá, a continuación de delta 1, coloco delta U2, ¿sí? Tendría que estar más o menos por acá. Entonces digo delta 1 más delta U2, el amarillo más el verde, la caída de tensión en la impedancia 1 más la caída de tensión en la impedancia 2, amarillo más verde, me tiene que dar la tensión B, que es lo que habíamos escrito antes, y se cumple la teoría que vimos de las leyes de Kirchhoff, ¿sí? Es decir, que el fasor B va a ser igual al fasor delta 1, caída de tensión en la impedancia 1, más la caída de tensión en la impedancia 2. Recuerden que yo utilizo la letra A porque no tengo manera de escribir el triángulo, representar el triángulo con este texto, ¿no? Pero esto es un triángulo, delta, de variación, la caída. La tensión de la fuente es igual a la caída de tensión de esta impedancia más la caída de tensión de esta impedancia. Eso es lo que está expresado acá. Y eso se puede ver gráficamente acá. Que si yo digo delta 1, la caída de tensión de la impedancia 1, más la caída de tensión de la impedancia 2, me da la tensión de la fuente, que es B, 220 grados.
Esto representado de manera fasorial y resuelto de forma gráfica, ¿sí? Esta sería la resolución gráfica de la sumatoria de la calidad de tensiones en la impedancia 1 y la impedancia 2, ¿sí? Pero bueno, el diagrama fasorial no es agregando este, sino que esto que yo agregué recién aquí, ¿eh? Trasladé este fasor acá para demostrar que este fasor amarillo más este fasor verde me da el fasor negro. Se cumple esta expresión que es la ley de Kirchhoff para un circuito, una rama cerrada. ¿Sí? Es decir, el diagrama fasorial es así. ¿eh? Ese sería el diagrama fasorial que yo le voy a pedir en ejercicio. Lo otro que dibujé, trasladar la caída de tensión de delta U2 hacia acá y sumarlas, es para poder resolver gráficamente esta expresión de la ley de Kirchhoff y mostrar que las mismas leyes que han visto en corriente continua son aplicables a nuestra teoría de corriente alterna. ¿Sí? Solo que en este caso hay que tener cuidado porque estamos trabajando con números complejos, entonces las matemáticas nos proponen herramientas para poder resolverlo. Y ahí está, que yo lo quiero que se quede claro, es que no puedo sumar dos fasores que están expresados en forma polar, ¿sí? Para sumarlo lo tendría que pasar a forma compleja, ¿sí? Por ejemplo, si yo sumase el módulo de Z1 más el módulo de Z2 me da 6,48. Nunca me va a dar 5,4. Y si sumo los ángulos me da menos 45 menos 26, me da menos 19, menos 18 con moneda. Bueno, tampoco me da. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que no puedo sumar estas dos impedancias expresadas en su forma polar porque está mal. Eso no se puede hacer. Eso es un error. ¿Sí? La forma correcta de hacerlo es sumarlas cuando están expresadas en forma compleja. Sumo la parte real con la parte real, la parte imaginaria con la parte imaginaria y después sí lo puedo pasar a su expresión polar. Y cuando quiero multiplicar y dividir, no puedo multiplicar estos números, no puedo multiplicarlo en forma compleja, sino que lo tengo que multiplicar con los fasores expresados en forma polar. ¿Sí? Esto es lo que tiene que quedar claro. Suma, resta, los fasores tienen que estar expresados en forma compleja. ¿Sí? Y sumo parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria. Recuerde que es suma algebraica. ¿Sí? Y cuando es producto, cuando estoy multiplicando o dividiendo, tengo que trabajar con los fasores en su expresión polar de módulo y ángulo. Y ahí sí puedo hacer tanto la multiplicación como la división, como lo vimos en nuestros casos anteriores. Bueno, solamente me faltaría, para completar el ejercicio, está faltando ver cómo es la potencia, el cálculo de la potencia de los circuitos. ¿Sí? Esto lo vemos en el próximo videito. Hasta acá dejamos esta parte y en el próximo video vemos cómo se hace el cálculo de la potencia.